El estilo de vida alternativo del swinging se ha hecho muy popular en los últimos años en Estados Unidos y sus practicantes, los llamados swingers, han creado sus propios refugios para el sexo libre y plural entre parejas casadas o consolidadas y solteros u otras parejas. En el estado de Oklahoma ya existen clubes exclusivos para los swingers. Sin embargo, los más discretos los suelen evitar, tal y como hiciera el triángulo sexual formado por el matrimonio de David y Christy Evans y el joven Khalil Square. Los tres swingers se veían de vez en cuando en una habitación de hotel de la cadena Super 8, subsidiaria de Wyndham Hotels and Resorts, hasta que Christy decidiera romper las vértices de ese triángulo lujurioso, planificando el asesinato de su esposo junto con su amante. El crimen no hubiese escandalizado tanto a los miembros de la comunidad de no haber sido porque David Evans era el pastor de una iglesia bautista, promotora de la abstinencia sexual antes del casamiento cristiano. Christy Evans se cansó de ser swinger y planificó el asesinato de su esposo, un pastor cristiano. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. David Charles Evans nació el 9 de octubre de 1970 en la ciudad de Camden, en el estado de Nueva Jersey. Era tan fanático de la famosa saga cinematográfica de Star Wars que le puso a uno de sus hijos el nombre de Anakin, el caballero Jedi, que más tarde se convertiría en Darth Vader, al rendirse al lado oscuro de la fuerza. En total, David, que vivía en la ciudad de Ada, ubicada en el condado de Pontotoc, en Oklahoma, tenía 3 hijos adultos, una hembra y 2 varones, así como 5 hermanos, 4 de ellos varones y 3 nietos. David estaba casado con Christy Donnell Evans, de 47 años de edad. David era el pastor de la iglesia bautista Harmony Free Will de Ada, en Oklahoma. Según el director ejecutivo de la iglesia, Mike Wade, David era un pastor motivado que habría hecho todo lo posible por su ministerio y la iglesia. Asimismo, el representante de la iglesia bautista Harmony Free Will de Ada aseguró que David era un hombre muy extrovertido y enérgico, que siempre tenía una sonrisa en su rostro y que además estaba atento a las necesidades de los demás, muy motivado para ser pastor y desempeñarse bien en ese rol. Sus amigos también describieron a David como un hombre divertido y único, a quien le encantaban los viajes misioneros, como el que había hecho a México y del que había regresado el fin de semana antes del lunes 22 de marzo de 2021, cuando falleció. Estaba ayudando a los migrantes que la patrulla fronteriza de Estados Unidos dejaba al otro lado de la frontera sur, haciendo todo lo posible para ser las manos y los pies de Jesús y mostrar el amor de Dios a los demás, como él mismo lo llegó a decir. David creía que cuando no estábamos seguros de qué hacer, solo necesitábamos hacer algo y ya. Para sus amistades más cercanas, David era una persona muy querida, a quien no se le conocían enemigos. De hecho, dijeron que no conocían a alguien a quien no le agradara la personalidad de David. Si de algo había constancia pública, era de la fe profesada por David y de las múltiples actividades de la iglesia en las que participaba. Sus publicaciones en la red social Facebook así lo demostraban. Pero el cristianismo no era lo único de lo que hablaba este querido y respetado pastor de Oklahoma. En un mensaje publicado el 15 de marzo de 2021 en su página de Facebook, David escribió que iba a tener una cita nocturna con su esposa Christy para celebrar el 13º aniversario de su propuesta de matrimonio.
En dicha publicación, David le decía a Christy que a medida que avanzaba la vida, él esperaba que supiera que primero amaba a Dios y que nada era sin él. Pero que en segundo lugar, ella era su amor y que la amaba mucho. Le agradeció por todos los años vividos juntos y por las sonrisas y lágrimas, así como por sus hijos y nietos. Le dio las gracias a Christy por ser como era, ya que lo hacía ser una mejor persona. La llamó su socia en la vida y en el ministerio, y que no podría haberlo logrado sin ella a su lado, apoyándolo y animándolo constantemente. También le dijo que si lo aceptaba, él lo haría todo de nuevo junto a ella. El lunes 22 de marzo de 2021, en horas de la madrugada, David Evans, de 50 años de edad, recibió un disparo en la cabeza mientras dormía en su cama y con su propia pistola. Su esposa Christy lo había planificado de esa manera. En sus redes sociales, Christy Evans también desbordaba amor hacia su esposo David. Escasos días antes de la muerte de David, Christy compartió una publicación en su perfil de Facebook diciendo que David le había regalado 5 collares especiales con temas religiosos y tarjetas personalizadas, uno por cada día de la semana que estuvo fuera de casa mientras estaba de viaje misionero en México. Los collares tenían su nombre, un verso y diversos amuletos. En su mensaje, Christy afirmó que era bendecida, amada y afortunada por tenerlo a él de esposo, y que lo amaba mucho. Igualmente, Christy escribió en Facebook que tenía un esposo muy guapo y que cada día con él era especial. En su sermón del domingo antes de morir, el 21 de marzo de 2021, David predicó sobre la popularidad actual del cristianismo que ha estado decayendo en el mundo. Aunque aseguró que no tenía la respuesta para explicar su declive, afirmó que habría menos iglesias vacías si hubiese menos cristianos que vivieran vidas vacías. También dijo que tenían una responsabilidad como iglesia y que tenían que empezar a contarle a la gente sobre el milagro de la vida. Asimismo, le sugirió a sus fieles que dejaran de quedarse atrapados en las pequeñas cosas que estaban sucediendo en el mundo y que mantuvieran las cosas principales como sus prioridades. Pidió a los feligreses presentes en el templo que vivieran sus vidas de tal manera que demostraran que ya no estaban muertos, sino renacidos. Dijo que podían vivir toda la eternidad con Dios y que ya era hora de que los cristianos vivieran victoriosos. David fue tajante al decir que no estaba derrotado, que este mundo podía darle lo mejor y lo peor, porque sabía quién peleaba sus batallas. Algo que omitió David en su último sermón en la iglesia bautista Harmony Free Will de Ada, en Oklahoma, fue su frenesí por el sexo grupal y sin pudor. Unos meses antes de su muerte, él y Christy incursionaron en el estilo de vida alternativo conocido como swinging, que consiste en mantener relaciones sexuales consensuadas entre una pareja sólida, casada formalmente o no, y otra pareja igualmente consolidada o personas solteras. A quienes practican el swinging se les llama swingers. Los encuentros entre swingers pueden concretarse en clubes, eventos privados, de forma pactada entre particulares o a través de aplicaciones digitales, muy de moda en estos días de confinamientos y pandemia. Una clave de los swingers es que no se involucran románticamente. Todo se reduce a sexo, y siempre con el consentimiento y la participación de todos los miembros. David y Christy estaban saliendo con Khalil Dimi Square, un joven de 26 años de edad que vivía en el vecindario de Newhalla, al este de Oklahoma. Todo indica que salieron los tres juntos por primera vez y se citaron en una habitación de hotel de la cadena Super 8, subsidiaria de Wyndham Hotels and Resorts. Pero esa no era toda la verdad. Una vez, en secreto, sin que David se percatara, Christy dejó caer un papelito al suelo con su número telefónico para que la contactara Khalil, rompiendo de esa manera una de las reglas de oro de los swingers, la fidelidad, ya que estaba prohibido que se vieran a escondidas del otro. A partir de ese momento, Christy y Khalil se convirtieron en amantes.
Era tal la complicidad entre ambos que días antes del crimen, Khalil ya se había quedado a dormir en la casa de Christie entre el miércoles 17 y el viernes 19 de marzo de 2021, aprovechando que David estaba en su viaje misionero en México. De hecho, los vecinos se percataron de que un vehículo Ford Mustang color blanco estuvo estacionado en la casa de los Evans en ausencia del pastor. El automóvil pertenecía a Khalil. Fue precisamente durante esos días cuando Christie y Khalil planearon el asesinato de David. Christie convenció a Khalil de que sería bueno tener más libertad para ambos, según consta en la declaración jurada que Christie firmó. También le dijo a Khalil que David la maltrataba verbalmente, acusaciones que luego le repitió al Departamento de Policía de Ada en Oklahoma. La noche del lunes 22 de marzo de 2021, Christie dejó abierta la puerta trasera de su vivienda y esperó hasta que Khalil entró. Durante una breve conversación, Christie tuvo que animar al joven a continuar con el plan, ya que se había puesto demasiado nervioso. Se había agachado en el comedor preocupado porque estaba haciendo mucho ruido. Christie le entregó el arma de David, una Magnum Research 9 milímetros y algunos cartuchos con balas, y esperó en la sala de estar hasta que escuchó el disparo que provenía del dormitorio. Khalil huyó corriendo de la escena por la misma puerta trasera por la que entró en el hogar de los Evans, y Christie se movilizó hasta la habitación, donde encontró a David herido de un disparo en la cabeza y haciendo un sonido de gorgoteo. También sangraba por la nariz y la boca. Inmediatamente, sentada en su lado de la cama y con el cuerpo de David junto a ella, Christie llamó al número de emergencias 911 y contó su versión de los hechos. Christie le dijo a la operadora que alguien le había disparado a su esposo, que se encontraba en un charco de sangre y que había escuchado un fuerte estallido. También dijo que no había visto ningún arma. Agentes del Departamento de Policía de Ada declararon a David muerto en su residencia 1420 North Crest Drive alrededor de la 1 de la madrugada. Tras conocerse la noticia de la tragedia, muchos en la ciudad de Ada quedaron atónitos no solo por el fallecimiento del pastor, sino por el contexto que rodeaba el crimen y el secreto que David escondía. La Iglesia Bautista Harmony Free Will de Ada dijo que además de haber estado de duelo por la partida de David, las circunstancias que habían salido a la luz los habían tomado por sorpresa y que los entristecía mucho. La Iglesia afirmó que dichas revelaciones, sin embargo, no disminuían la verdad sobre su servicio a Dios y que continuarían sirviéndole a Él. También aseguró que eran conscientes de que incluso los pastores podían sucumbir a la fragilidad humana, en este caso el deseo sexual, por lo que pidieron a sus fieles que respetaran su privacidad, ya que ellos como iglesia lamentaban todos esos eventos. Por su parte, la antigua congregación de David en el estado de Arkansas, la Iglesia Primero Bautista, se mostró en estado de shock por el deceso de su antiguo pastor. El pastor principal, Will Harman, aseguró que había sido desgarrador y algo que todavía no podían entender: el hecho de que hubiesen perdido a un gran hombre, un gran padre y un gran pastor. De acuerdo con la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma, Christie acudió voluntariamente al Departamento de Policía de Ada y confesó el crimen el jueves 25 de marzo de 2021. Antes de entregarse a las autoridades, había sido entrevistada varias veces manteniendo su versión inicial de lo sucedido, que un intruso desconocido había disparado en contra de David. Fue en ese preciso instante, en la estación de policía, cuando confesó su participación en el asesinato, cuando Christie denunció ante los investigadores que su esposo supuestamente la maltrataba verbalmente. Antes de entregarse, Christie le confesó a su hija Brittany la verdad, que le había rogado a Khalil que matara a David con su propia arma. Entonces Brittany les escribió un mensaje de texto a los detectives para informarles que su mamá iba a hacer una declaración jurada. A Khalil lo encontraron en Newhalla el jueves 25 de marzo por la noche, el mismo día que Christie se dirigió a la policía a confesar el crimen. Fue ingresado en el centro de detención del condado de Cleveland, en Oklahoma. Al parecer,
Khalil ya había sido condenado anteriormente por otros delitos en ese condado. Mientras tanto, Christie fue recluida en el centro de detención del condado de Pontotoc, también en Oklahoma. Tanto Christie Evans como Khalil Square enfrentan actualmente cargos de asesinato en primer grado y se les negó la posibilidad de salir de la cárcel bajo fianza. La audiencia preliminar de ambos acusados quedó programada para el próximo 8 de julio de 2021. Hasta los momentos no ha trascendido cómo el matrimonio de los Evans conoció a Khalil, o en qué momento decidieron dejar de ser una pareja monógama tradicional para convertirse en los liberales swingers que parecen que eran. Las iglesias bautistas, como la Harmony Free Will de Ada en Oklahoma, a la que pertenecía el pastor David Evans, creen que la Biblia debe ser la única guía y que el bautismo es lo que piden las Escrituras. Este movimiento evangélico cristiano cuenta aproximadamente con 170 millones de creyentes en el mundo. En Estados Unidos destacan la Convención Bautista del Sur, con 47.530 iglesias y más de 14 millones de miembros, así como la Convención Nacional Bautista, con 21.145 iglesias y más de 8 millones de miembros. Muchas de estas iglesias promueven lo que se denomina pacto de pureza, que no es otra cosa que un período prolongado de abstinencia sexual hasta que se materialice el matrimonio cristiano. Del otro lado de la acera están los fieles seguidores de la libertad sexual que ofrecen los encuentros entre swingers. Según un reporte hecho por la aplicación de citas Trio, TreeFun, durante la pandemia de la COVID-19, se ha incrementado el número de swingers en línea en todo Estados Unidos. Dos mundos en aparente contradicción que el pastor David Evans intentó conciliar. Y lo consiguió, solo que el precio que tuvo que pagar fue excesivamente alto. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.